nos está pidiendo. Fíjense que aquí hay unas imágenes interesantes y esto lo ponemos también para explicarle a nuestros feligreses un poquito el cambio que se quiere en esta conversión eclesial. La visión de una iglesia piramidal entendida desde el poder, desde el clericalismo, y aquí entendiendo el clericalismo en sus varias variantes, porque no es solo problema de los clérigos, sino de los laicos también, que a veces son hasta más clericalistas que los clérigos. A mí me pasa en la parroquia cada rato, en un grupo que tenemos de la olla solidaria, entonces yo siempre les provoco y les digo, a ver, ¿qué ideas tienen sobre esto y lo otro? No, padre, lo que usted diga. Perdóname, no me jodas. Eso es clericalismo puro, ¿no? Fomentado por el hecho, padre, lo que usted diga, amén. No, eso no me es una comunidad cristiana, ¿me explico? Es decir, tu idea dónde está, tú eres un adulto, es decir, tienes criterios, compártelo, ¿no? Y juntos caminemos y veamos qué es lo más conveniente, ¿no? Entonces hay que pasar de una iglesia, pasar de esta imagen de iglesia piramidal, y yo sé que esto cuesta mucho, porque si uno está cómodo en el poder, después cuesta mucho que cambien algunas cosas. Tampoco irnos al otro extremo, es decir, la iglesia no es una esfera, es decir, esto no es igualitarismo, ¿no? Aquí lo digo, quizás no decírselo tanto a nuestros laicos porque puede malinterpretarse, pero la iglesia no es una democracia, vamos a estar claros, ni queremos que lo sea, creo yo, ¿no? Pero que sí que tenemos que revisar nuestras formas de participación, sí, eso sí, pero no es que aquí votamos y es decir, el Espíritu Santo no es que decide por mayorías así nomás, pero sí que tenemos que revisar los niveles de participación. Entonces, pues desde el sínodo, lo que en los materiales, lo que nos propone es más esta imagen de poliedro, es decir, la unidad en la diversidad. Tenemos roles y carismas distintos, no somos iguales. Somos iguales por el bautismo, compartimos una misma fe, pero después tenemos tareas distintas. No es la misma la del matrimonio que la del sacerdote, no es la misma que la del consagrado, ¿no? Que el laico que está en una empresa o en una obra social. No es la misma, o está en la educación. Es distinto. Entonces, en la riqueza de la diversidad, caminamos juntos, ¿no? Y obviamente eso sin negar el valor de la autoridad en la iglesia, que está claro. ¿Cuál es el objetivo del sínodo sobre la sinodalidad? Y aquí lo pone bien claro el documento. Ser una iglesia sinodal no se limita a las instituciones existentes. La sinodalidad es un estilo y una forma de ser con la cual la iglesia vive su misión en el mundo. La misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro desempeñando su vocación, tarea y misión unidos a otros. La iglesia sinodal camina en comunión para seguir una misión común a través de la participación de todos. Y explícitamente el objetivo es enunciado así. El objetivo de este proceso sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única de sinodalidad. Es decir, no es que hacemos la consulta, pásamelo a otro tema. No. Quiere que esto sea un proceso de discernimiento en conjunto para avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. Y lo que se refiere a Arbelín, hay dos preguntas que se ponen de manera general en el documento preparatorio. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos permitiendo a la iglesia anunciar el Evangelio? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como iglesia sinodal? No son esas dos cosas. Es decir, pararnos un momento y mirar cómo estamos caminando juntos y hacia dónde el Espíritu nos quiere conducir en este caminar juntos. En este sentido, el objetivo del actual sínodo es escuchar, como pueblo de Dios, todos somos pueblos de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Todo el proceso sinodal pretende promover una experiencia vivida de discernimiento, participación y corresponsabilidad en la que se reúne una diversidad de dones para la misión de la iglesia en el mundo. Bien, el proceso sinodal tiene tres dimensiones que de hecho está en el propio título, ¿no? Para una iglesia sinodal, desde la comunión, la participación y la misión. Y estos temas pueden saltar un poco, aunque son cruciales, pero ustedes de seguro lo conocen pues hasta mejor que yo, pero hay algunos detalles. Por ejemplo, el tema de la participación. En una iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar,
a la voluntad de Dios. Entonces ahí hay cosas que a veces nos van a sonar un poco, quizás va a ser más bien disonante, cuando ahí nos dice, aquí hay que escuchar a todo el mundo y lo que quiera decir, obviamente desde la experiencia del respeto, ¿no? No es que nos van a sacar la madre y uno va a sonreír, qué lindo, no. Es decir, que sea desde el respeto, pero hay que escuchar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso que de alguna manera nosotros hemos sectorizado la consulta. Aquí lo estamos realizando más a nivel parroquial, pero lo estamos viendo también por otros sectores. Es decir, queremos escuchar también a los laicos que están alejados de la iglesia. Y no solo nos invita el Papa, hay que escuchar a nuestros hermanos separados. Y pare de contar, yo lo digo así en todo de broma, casi que nos piden consultarle al perrito que mea a la puerta de la iglesia. Es decir, a todo el mundo, aquí no, a todo el mundo hay que consultar. Todo el mundo posible. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera partiendo del criterio del sensu fide, pero claro, el sensu fide tiene un límite, ¿no? La profesora aquí de teología que sabe más que yo, eso tiene un límite, pero lo que se justifica con la Gaudium et Spes, es decir, el valor de compartir los gozos y esperanza con todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el sensu fide ampliado, ¿no? Es decir, vamos también a escuchar a otros que piensan distinto, que no participan quizás directamente de la experiencia de la iglesia, pero también puede ser que el Espíritu, ¿no?, por ahí nos quiera indicar algunas cosas. De hecho, el cardenal Osorio, ya hace unos meses, hizo una reunión con políticos y simplemente les hizo la pregunta: ¿qué le piden ustedes a la iglesia? Digo, una cosa tan básica que quizá uno podía formularla de otra manera, ¿no? Pero por decir, también a los que están hasta en contra de la iglesia, es decir, ¿cómo ves tú a la iglesia? Si tienes buena voluntad y de alguna manera reconoces que es una institución en el mundo que puede aportar algo interesante, ¿qué le dirías tú? Entonces tenemos que tratar de lo más posible ampliar esta consulta. Y bueno, también pues la dimensión de la misión de la iglesia, que es fundamental. Entonces hasta aquí esta primera presentación, la pasé súper rápido, que la idea es que esta presentación la utilicemos en la primera asamblea que hagamos en las parroquias para explicar a la gente. Después ustedes pueden cambiar lo que quieran, son libres, pero bueno, es un material básico para decir a la gente de qué va por lo menos esto de la sinodalidad, porque si la convocamos a una asamblea tenemos que explicar, ¿no?, cuánta gente que no sabe, eso le suena chino, ¿no? Tratar de aterrizar ese tema, tratar de entusiasmarlo con esto. Y ahora vamos a ver otra presentación que nos va a hacer el padre Armelín sobre la fase diocesana, es decir, como ya adentrarnos un poquito más en los detalles de cómo vamos a hacer todo este proceso. Antes de comenzar acá, le doy la palabra a Gerardo. Hola Jaime, bienvenido. A Gerardo Suárez de Cáritas, que nos va a compartir la información de la campaña Compartir, que ya la semana que viene ya es Cuaresma. Aunque tenemos la reunión del 8 de marzo, como saben, del clero, pero para ir adelantando, aprovechando los arciprestes que están acá, él trajo el material para aquellos arciprestes que aún no se lo han llevado, para que ya lo puedan ir distribuyendo a sus párrocos en sus instancias. Bien, vamos a ver un poco, ¿dónde me pongo sin tapar? ¿Estabas aquí? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Bien. Estamos en la fase diocesana del sínodo. Hay unos tiempos marcados desde la Comisión Vaticana. Entonces estamos en el mundo entero, estamos en la fase de las diócesis. La consulta que debemos hacer en las diócesis en las distintas instancias, como ya remarcó el padre Leonardo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fase diocesana? En el documento preparatorio hay un número, el 31, que dice lo siguiente: el objetivo de la primera fase del camino sinodal es favorecer un amplio proceso de consulta. Eso de amplio, pues bueno, es la invitación. Cada quien va a ver cómo puede hacer ese amplio en su respectiva instancia, ¿no? Para recoger la riqueza de experiencias de sinodalidad vividas, porque no es que la sinodalidad no existe, sino que ya existe. Lo que se nos invita es a reconocerla,
¿sí? A reconocerla. Y por sus diferentes articulaciones y matices, implicando a los pastores, todos nosotros, los fieles de las iglesias particulares, en los diversos niveles, o sea, niveles, estructuras de participación, modos de participación que existen, a través de los medios más adecuados según las específicas realidades locales. Finalmente, se da de fundamental importancia que encuentre espacio también, aquí hay una existencia, como ven, permanente, la voz de los pobres, los excluidos, los que están alejados, los que están en las periferias, las realidades que nunca son tomadas en cuenta o que a veces no son tomadas en cuenta. Entonces, ahí está como la responsabilidad de nosotros como iglesia particular en esta fase diocesana. Un amplio proceso de consulta que alcance a aquellos que pueden estar por fuera o a veces no son considerados. ¿Qué debemos garantizar? Aquí volvemos a ideas que ya se compartió Leonardo en la presentación general de lo que es el sínodo. Entonces, que hay que privilegiar, ¿verdad? Garantizar el discernimiento a través de la escucha. Entonces es importante el momento de oración, discernimiento del Espíritu, dejarse llenar del Espíritu de Dios, para dar espacio a esa guiatura del Espíritu Santo. Accesibilidad, para que participe el mayor número posible de personas. Aparte de estas consultas que van a ser hechas con nuestros grupos, en espacios físicos, con presencia, o sea, con presencialidad, también hay una propuesta de tener unos formularios tipo Google o de esos que proveen las aplicaciones que hay, para que quien no está inserto en ninguna estructura, no está en ningún grupo, pues es un laico que ama la iglesia o no la quiere pero quiere opinar, pues esté ese espacio allí para que lo puedan hacer también. Entonces se va a generar, o vamos a ver cómo hacemos para generar esos formularios y que nosotros lo podamos colocar bien en la web de la arquidiócesis o incluso una forma más práctica que se envíe por correo y que ustedes puedan recibir y sistematizar, sintetizar. O sea, la idea es que la gente sienta, bueno, la iglesia una vez más hizo eso y no escuchó la voz, yo quería decir algo, ¿qué quiere decir algo? Ahí está. O participa en un espacio de estos o lo hace a través de una consulta virtual, ¿no? A través de un formulario virtual. Luego está la inclusión, hacer todo lo posible para que participen quienes se sienten excluidos o marginados, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación amplia que hay. Queremos garantizar también síntesis precisas que reflejen la diversidad de críticas, opiniones, comentarios que van a surgir. Es decir, tratar de que todo lo que se diga, incluidas las opiniones expresadas, solo por una minoría de participantes, o sea, que se recoja todo. No debería haber en la síntesis como que esas síntesis que son selectivas. No, esto está muy fuerte, lo dejamos afuera. O esto está muy duro contra la iglesia, no debería entrar. No, o sea, el Papa quiere escuchar todo, pues todo lo que se diga, pues se pondrá. Desde el respeto que decía él, pero siempre habrá alguien que se exceda y de pronto mirar eso que dice, tiene una parte de verdad, es un cuestionamiento, es una llamada de atención. Bueno, debería entrar en la síntesis para que desde el discernimiento del Espíritu veamos qué podemos hacer en ese aporte. Transparencia, es decir, garantizar que los procesos de invitación, o sea, la convocatoria, la participación, la inclusión y los aportes sean claros, estén bien comunicados. Y luego imparcialidad, que toda voz sea respetada, escuchada y tomada en cuenta, ¿sí? Incluso de los enemigos, incluso esa también. ¿Quién puede participar? Pues desde el punto de vista amplio de estos documentos conciliares, pues todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, es decir, todos pueden participar, todos pueden tener su voz en este proceso de reflexión, de discernimiento, de consulta y de aportes a la iglesia. Entonces, listo, la totalidad de los fieles, el concilio señala que dicho discernimiento está animado por el Espíritu Santo y procede a través del diálogo entre todos los pueblos, leyendo los signos de los tiempos en fidelidad a las enseñanzas de la iglesia. Todos los bautizados son el objeto del sensus fidelium, la voz viva del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, para participar plenamente en el acto de discernimiento es importante
que los bautizados escuchen las voces de otras personas en su contexto local. Entonces ahí se proponen los que están alejados o han dejado la práctica de la fe, a las personas de otras tradiciones de fe también, las personas incluso sin creencias religiosas, que las hay, inclusive a los ateos. ¿Quieren decir algo de la iglesia? Hay ateos que valoran el papel social de la iglesia, por ejemplo. Eso, bueno, escuchémoslo también. Ahí tienen apertura. Aquí los documentos nos hablan de algunas tentaciones y trampas que podemos encontrar en el camino. La tentación, Padre Oneja, bienvenido. La tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos en lugar de ser dirigidos por Dios. Entonces ahí el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. La tentación de concentrarnos en nosotros mismos, o sea, seguir siendo una iglesia autorreferencial, que miramos solo hacia adentro, nos miramos el ombligo, estamos contentos con lo que hacemos, pensamos que estamos muy bien, etc., ¿no? La tentación de ver solo problemas, o sea, nada sirve tampoco. La tentación de concentrarse solo en las estructuras. ¿Okay? La tentación de no mirar más allá de los confines visibles de la iglesia. La tentación de perder de vista los objetivos del proceso sinodal. La tentación del conflicto y la división. Ya comenzó en Alemania, miren todo lo que está pasando a partir de todo esto, ¿no? O sea, eso surge, ¿no? En la tentación de tratar del sínodo como una especie de parlamento. O sea, no es un senado, unos diputados que van a discutir y van a hacer leyes, es otra cosa, la actitud es otra. Es desde ese discernimiento del Espíritu, ese deseo de que la iglesia siga siendo fiel a la misión que le ha sido encomendada por Jesucristo. La tentación de escuchar solo a los que ya participan en las actividades de la iglesia. Eso es lo más cómodo, ¿no? Consultar a los nuestros y hasta ahí sería chévere. Pero la invitación es ir más allá de esas estructuras que ya tenemos y que están ganadas. Vamos a ver la hoja de ruta sinodal para nuestra arquidiócesis. Estos son como que los tiempos. Veamos un poquito para que vean lo apretado que es todo esto, ¿no? En noviembre y diciembre designamos al coordinador de este proceso, el padre Leonardo Marius, y fuimos constituyendo el equipo arquidiocesano con las características que les mencioné al principio. Están personas que representan a la juventud, a la catequesis, a la educación, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, el mundo del empresariado, ¿se dice? El mundo empresarial, las ONGs, los medios. O sea, hemos hecho así como un amplio abanico para que hubiera esa representatividad, lo cual no es fácil, ¿no? Pero bueno, estamos en ese empeño de que así sea. Y por supuesto, la dimensión pastoral, está Leonardo, está el padre Ricardo Elías, que también está por la dimensión misionera, y estoy yo como enlace entre el sínodo y las estructuras, digamos, de poder de la arquidiócesis, para vincular todo lo que va, todos nosotros, los obispos auxiliares, y todas las estructuras que tienen que ver con la vida pastoral. El gobierno, sí quise decir eso, pero como estamos hablando del clericalismo, luego en enero-febrero, que es lo que hemos estado haciendo, y esto es parte de ese proceso, el trabajo del equipo arquidiocesano, pensando, organizando, sectorizando y viendo cómo hacemos la consulta y cómo planificamos esta ruta diocesana. Esta reunión forma parte de ese proceso. Es vital que los arciprestes estén empapados de esto, o por lo menos metan el diente y acompañen, igual los animadores zonales, podamos acompañar esos procesos que se van dando, ¿no? Por ejemplo, en cada zona sería muy interesante que el arcipreste y el animador zonal participen en este arciprestazgo y en el otro. O sea, de alguna manera ya eso es sinodal y permite ver, o sea, escuchar y tener como ese feedback de lo que va sucediendo en nuestras zonas, ¿no? Luego presentación del contenido sobre lo que estamos haciendo y la presentación de la fase diocesana de lo que estoy haciendo. O sea, estamos en ese momento, estamos allí. El segundo momento después de este va a ser en la reunión del clero. Volveremos a hablar de esto, ténganos paciencia, pero mientras más oigamos y sepamos, más estaremos como capacitados para hacer ese acompañamiento, ¿no? Ustedes saben muy bien que si no acompañamos a los sacerdotes en esto no va a suceder.
Si no hay una motivación, un llamado, mira, ya lo hiciste, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo te acompaño. O sea, nuestra ambición es que el 60% de las parroquias lo hagan. Siempre el nivel de participación, esto lo digo porque le hemos hablado mucho en otras épocas con Monseñor Josu, que fue el vicario del pastoral anterior y fue el vicario general, después fue el obispo auxiliar. Siempre sacábamos cuenta de la participación, y la participación diocesana en las actividades nunca supera el 40%, casi siempre, en cualquier cosa, en la asamblea pastoral juvenil, en una asamblea de Cáritas, cualquier cosa. Llegar al 50% es el éxito absoluto. No queremos ir un poquito más allá, pues a ver si llegamos al 60% de participación. Eso es lo que queremos hacer ahora. Esa es la reunión del clerivicario, se va a presentar todo eso, y entonces vamos a presentar hoy, vamos a entregarles el formato para hacer las asambleas sinodales parroquiales. Se pueden llamar asamblea o se pueden llamar encuentros parroquial sinodal. Utilizamos un término que ya se nos hace más común, porque venimos de un proceso de Asamblea Nacional de Pastoral que quedó truncado. Hicimos todo ese camino y fue muy bueno. Ese camino que hicimos de las asambleas parroquiales pastorales, pues las arciprestales, las zonales, hicimos la arquidiocesana e íbamos para la provincial, y ahí llegó la pandemia. Ese camino que hicimos con aquella cartilla, con todo eso es una experiencia sinodal. O sea, tenemos ya un camino hecho, no es que estamos partiendo de cero. Entonces, valorar todo eso, ya tenemos ese camino, por eso decidimos llamarlos asamblea, pero son encuentros, asamblea, porque bueno, va a haber una representatividad de las fuerzas vivas de nuestras comunidades, ya eso lo hace asamblea, porque es una convocatoria amplia. Entonces tendremos la propuesta que hacemos, porque el material es muy denso, fíjense. La propuesta del documento preparatorio del Vademecum trae esas dos preguntas básicas, que vemos que son muy básicas, son muy amplias, ¿verdad? Luego eso lo aterrizan en 10 núcleos temáticos, o sea, 10 núcleos temáticos, y cada núcleo temático tenía unas 4 o 5 preguntas, ¿verdad, Leo? Entonces hicimos ese ejercicio, el equipo, específicamente Ricardo, Leonardo y yo, hicimos un ejercicio de leer y tal, y elegir máximo 2 preguntas, a veces una, por núcleo temático, porque si no es una cosa muy densa y puede ser agotadora para una reflexión. Entonces tratamos de hacerlo lo más condensado posible sin perder la esencia de lo que allí se preguntaba, ¿no? Entonces, la propuesta es que hagamos en cada parroquia 2 encuentros. Entonces hay que hacer una gran motivación. Cada parroquia debemos hacer 2 encuentros, en cada vicaría también. Eso se va a replicar en las vicarías. Hacer 2 encuentros, pueden ser 2 medias mañanas. De hecho, la propuesta es... ¿Se me escucha así? Sí. Voy a dejar esto. La propuesta es hacer 2 medias mañanas, de 9 a 1, de 8 a 12, 2 medias mañanas. En 2 medias mañanas, 2 sábados por la mañana, se hacen estos 2 encuentros. Nosotros estamos proponiendo esas fechas porque el tiempo es ese, es marzo, abril y principio de mayo, para poder hacer en lo que quede de mayo, poder hacer las asambleas arciprestales, ¿no? Entonces, fíjense, serían 2 asambleas sinodales o 2 encuentros sinodales a nivel parroquial. Sí. Una para la cuaresma. Sí. Entonces, esta es en la cuaresma, antes de Semana Santa, tratar de hacerlo antes de Semana Santa. Nos hemos puesto 19, bueno, el día de San José, pero bueno, ahí ven ustedes. Y el 26, todavía queda un sábado más después. Queda el sábado 2, que sería 2 de abril, ¿no? 2 de abril. Y el siguiente sábado es sábado de Ramos, de Concilio, como queramos llamarlo. Ya es Semana Santa. Entonces tenemos 1, 2, 3 fechas posibles antes de Semana Santa para poder hacer este primer encuentro. ¿Okay? Y luego el segundo encuentro sería post Semana Santa. Lo pusimos como hacia final de abril para que descansen la semana de Albis, del agotamiento de Semana Santa, y puedan convocar y organizar esto. Pero la gente está convocada, pues es la misma, solo que ya saben que es el 30 de abril o el 7 de mayo.
Entonces ustedes, cada quien, esto es lo que hay que compartir con los pacos, lo vamos a hacer el 8 de marzo otra vez, pero queremos que ustedes lo tengan bien clarito para que motiven a sus hermanos sacerdotes, inclusive a las vicarias donde haya, los arciprestas donde haya vicarias, que el arcipreste también esté pendiente de que se esté haciendo, ¿verdad? Eso es importante. También sería muy ideal que donde hay rectorías, las rectorías también lo hagan, porque hay rectorías que son muy vivas, ¿sí? Que tienen mucha actividad, como San Francisco, por ejemplo, o Catuche, las poquitas que hay, ¿no? La Rinconada, como el Padre Mancini. Es decir, hay también esas presencias que tienen mucha vida pastoral. Luego entonces, si esto funciona así, ¿verdad? Después de esto, que toca hacerle a cada párroco, a cada vicario, la síntesis de lo que salió, con un equipo. Más adelante vamos a ver, cuando veamos la ficha metodológica, vamos a ver lo que es necesario para que se vaya haciendo este camino. Es una síntesis, y esa síntesis es lo que se va a llevar a la asamblea arciprestal, de modo que de aquí de las parroquias hay que elegir los delegados de mi parroquia que van a la reunión, a la asamblea arciprestal, que se propone sea el 14 o el 21 de mayo. ¿Ok? Esas son las fechas. No se pueden prolongar mucho más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recoger la síntesis que sale de los arciprestazgos para que el equipo arquidiocesano del sínodo haga la síntesis que hay que presentar después, ¿verdad? A la conferencia episcopal venezolana. En la asamblea arquidiocesana, lo que vamos a compartir ante los delegados es esa síntesis que salió de este proceso. No es que en la arquidiócesis volvemos a no. Aquí vamos a colocar, aquí vamos a exponer, a presentar lo que salió de este proceso como resultado de la diócesis. Y ahí se puede, sí va a haber derecho a decir, bueno, esa idea está incompleta, esto hay que expresarlo mejor, faltó incorporar tal cosa. Eso sí se podrá hacer en la asamblea diocesana, pero no vamos a volver a reunirnos en equipo, en grupo, porque eso tiene un proceso interminable, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un camino para tener la síntesis que vamos a presentar como arquidiócesis a la conferencia episcopal venezolana. ¿Por qué? Porque la siguiente fase, después de esta, que es arquidiocesana y nacional, eso va a una fase continental, menos que será el CELAN el que va a hacer ese proceso de aglutinar ese aporte de América Latina al sínodo, y así lo hará cada continente en la manera, en las estructuras que tenga, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo que sigue. Pero ya casi le adelanté todo eso, pero vamos a seguir profundizando. Entonces, la asamblea sinodal, ¿verdad? Se va a hacer en 2 encuentros o asambleas que tienen como eje temático las 3 dimensiones del sínodo, que debemos ya saber de memoria, que son comunión, participación y misión. Eso aparece, esas 3 palabras aparecen en el logo del sínodo, o sea que es la referencia primera que tenemos, ¿no? Y aparece también en nuestro logo que diseñamos para la arquidiócesis, que es este que está acá. Hicimos una adaptación para tener un poquito de identidad arquidiocesana. Entonces, repito, la primera asamblea, en esas 2 fechas, ¿qué hacemos en esta primera asamblea? Pues hay un momento de oración, se va a presentar el tema de la sinodalidad, que es la presentación que ya hizo Leonardo, que se la vamos a dar para que ustedes, en su parroquia, ustedes o el laico que ustedes designen, forman los laicos, el equipo, para que den ese tema, ¿ok? De la sinodalidad, con esa presentación que está allí ya hecha, elaborada, lo que hay que proyectar, ¿ok? Y luego se consultaría, hay un momento de discernimiento, con unas propuestas de discernimiento, porque eso es muy importante en el camino, que es un momento de oración. Entonces la oración inicial es un momento, bueno, vamos a discernir a la luz de un texto bíblico y de un texto de magisterio, discernir eso, compartir unos datos, un momento de oración, de diálogo desde el espíritu, más que desde el intelecto, porque nosotros todos somos así como tenemos ya como ideas, pero la idea es, vamos a descartar un poco la experiencia que tenemos, vamos a orarla, reflexionar, para que no sea solo transmitir un montón de cosas que ya traemos, sino que pasen por el filtro de la oración y del Espíritu Santo, para que sea un aporte desde allí, y no desde mi intelectualidad o desde mi deseo de que esté allí
entonces, en esa primera asamblea se va a trabajar la primera dimensión con los 3 núcleos temáticos que tiene. Ahorita lo vamos a mirar. Luego en la segunda, que sería el Pascua, ¿verdad? Momento de oración, discernimiento, y se consultarían las otras 2 dimensiones. La de participación con su núcleo temático y la de misión con su núcleo temático. Esta tiene 3, esta tiene 4, esta tiene 3. Son 10 núcleos temáticos. Esa distribución de los núcleos temáticos por las dimensiones ha sido un ejercicio nuestro, no viene propuesto en el Bademecum. Pero nos parecía que plantear 10 núcleos temáticos para trabajarlos así, sin ningún orden, era como muy pesado para la gente. Entonces tratamos de ver cómo ese núcleo temático está relacionado con esa dimensión, darle un poquito de organicidad en la reflexión y que pudiera haber como un aporte más sistemático, ¿no? Porque si no queda como todo muy disparado, ¿no? Hacia distintos lugares. ¿Qué le toca hacer a cada párroco? Designar 2 animadores sinodales permanentes. ¿Permanentes por qué? Porque el sínodo tiene esta fase diocesana, después tiene esta fase continental, y después vendrá la fase universal, y después vendrá el documento final que habría que volver a compartir con las comunidades, con los grupos. Hay que estudiar ese documento para que no pase lo que siempre pasa con los documentos que se producen, que salen buenos, pero casi nadie los lee. Habría que hacer, y eso va a ser una propuesta, ¿no?, del equipo, brindar como herramientas para que ese material vuelva otra vez y lo podamos revisar, hacerlo nuestro, ¿no? apropiarnos de ese documento que además es fruto de un camino en el que yo participé. Ahí está el efecto de la sinodalidad, ¿no? Tener ese feedback, esa respuesta que surge del proceso. Habría que elegir entonces 2 animadores que son un delegado y un secretario, ¿no? Un delegado y un secretario son fundamentales. Aquí está un poco el perfil de lo que serían esos 2 animadores. El animador sinodal, que sería el delegado, este es el delegado, ¿no? Los 2 el secretario. Los dos están aquí. Sí. Entonces, ¿cuál sería el perfil de estas 2 personas? Bueno, que sean laicos, que estén comprometidos, que sean reconocidos, que la gente sabe que son gente allí, que está en la parroquia, que está dando la vida, que están ahí, porque son reconocidos por todo. Por lo tanto, tienen experiencia, tienen la formación y también tienen una espiritualidad sólida. O sea, son gente de iglesia, ¿sí? Que aman la iglesia. Que gozo de estima, reconocimiento con referente de comunión y testimonio de fe en su comunidad. Capacidad para acompañar ese proceso y ayudar al párroco en eso, ¿verdad? Para que no sea el párroco que esté motorizando todo el tiempo, sino que hay una persona que está pendiente del sínodo, que está allí junto al párroco pendiente del sínodo. Y que tenga capacidad de escuchar, ordenar ideas y hacer síntesis, ¿verdad? Tenga esa capacidad de saber recoger lo que está en el ambiente, ¿verdad? Ese equipo parroquial organizador puede ser más amplio. Estamos proponiendo 2. ¿Por qué proponemos 2? Porque con el párroco son 3. Un equipo de 3 es perfecto. No perfecto, pero es ideal. Pero podemos ampliarlo. Si ustedes consideran que necesitan 5, 6, porque son las personas que siempre están con ustedes y saben que, bueno, para ustedes arman su equipo. Pero lo importante es que haya un coordinador, que sea ese animador sinodal, y el secretario. O sea, de las 5 que hay ahí, de los 6 que ustedes eligen, de los 3, de los 8, que haya uno que tenga capacidad de recoger, sintetizar, expresar la idea. Porque hay personas que son buenísimas para eso y hay otras que no lo son. Entonces, con una persona, lo de la síntesis es muy importante. Recoger las ideas del secretario es vital en este proceso, muy importante, para que no quede nada por fuera, para que la idea esté bien expresada, bien redactada y que sea nutritivo lo que salga de ella. Las asambleas sinodales, en esas fechas que hemos sugerido, 14 de mayo o 21 de mayo, las arciprestales, y sería un solo encuentro. En el arciprestal, un solo encuentro. ¿Quiénes van a esa asamblea arciprestal? Irían el párroco, el secretario o la secretaria del proceso y el animador parroquial. Si el arciprestado quiere ampliarlo, si el arciprestado de Propatria quiere hacerlo más amplio, bueno, pueden citar 4 por parroquia o 5,
Pero siempre tienen que estar estos tres fundamentales, porque son los que han hecho y guiado el proceso: el párroco, el animador y el secretario. Y dos más. Perdón, eso es como el bautismo. Un padre que tiene 7 padrinos. Bueno, pero lo que aparecen aquí son 2, ¿no? Entonces, vamos a ver, igual, usted meta lo que quiera, pero necesitamos los 2 con el párroco. Esos tres son fundamentales: el secretario, el animador y el párroco. Si quieren llevar, si el arciprestado quiere ampliar la convocatoria un poco para esto de ampliar, como se propone allí el proceso, pues lo hace. Pero eso ya depende de cada arciprestado. Son autónomos en eso. ¿Pueden hacerse zonales? ¿Esas asambleas? No, no vamos a hacer asambleas zonales. Porque pero es por cuestión, lo ideal hubiese sido eso, pero no hay tiempo, el tiempo es muy cortito. Pero esa misma